Y en las Crónicas Caracol, la segunda entrega de este tema, ríos ahogados, nos traslada a las cordilleras colombianas, donde la pérdida de árboles por la mano del hombre deja al ecosistema sin una barrera natural para frenar la fuerza de las lluvias y evitar los derrumbes. Mauricio El Pato Salcedo viajó a lo alto de las montañas andinas y comprobó la incidencia de la deforestación en las inundaciones y en los deslizamientos. La deforestación es uno de los principales enemigos de los recursos naturales de Colombia. Hay deforestación porque empleamos madera, por la minería o porque reemplazamos bosques y selvas por cultivos para uso ilícito, zonas ganaderas o áreas con siembras tradicionales. El profesor e investigador Orlando Rangel de la Universidad Nacional expone cifras alrededor del tema. Unas 480.000, 500.000 hectáreas de pérdida de cobertura boscosa anual. Eso significa que si una cancha de fútbol profesional tiene cerca de 1.000 metros cuadrados, en Colombia estamos deforestando en promedio 1.600 canchas de fútbol al día. Pues en Colombia, para Andrés Eter, investigador de la Universidad Javeriana, la zona andina es una de las regiones donde hay más deforestación. Aunque principalmente la deforestación en Colombia está ocurriendo en la Amazonía, ¿sí? Una proporción considerable, que no va a ser menor de un 25 o 30% que está ocurriendo en los Andes. Después de las selvas del Chocó y del Amazonas, los bosques andinos son posiblemente uno de los lugares donde más llueve en Colombia. Aquí, toda esa humedad se expresa con sobresalientes quiches, espesos musgos y hermosas orquídeas. Muchas laderas andinas tenían en las partes altas bosques como estos, que impedían que la lluvia golpeara directamente sobre el suelo. De esta forma era poco probable que estas montañas se saturaran de agua, pero como los bosques siguen desapareciendo, hoy es cada vez más frecuente observar deslizamientos y derrumbes como los que aquí estamos viendo. En algunos casos, la ganadería y los cultivos tradicionales han dejado sobre estas montañas parchecitos de bosques en medio de grandes pastizales o amplias zonas cultivadas. Pero en la peor de las circunstancias, solo quedan potreros. Es decir, que el cáncer de la deforestación tenemos que atacarlo por todas las maneras y desde todos los ángulos que sea posible. Hallamos este pequeño derrumbe a borde del río Cauca, en el macizo colombiano. En este lugar ya no hay parte de ese bosque que era capaz de detener el agua y todo lo que ésta arrastra desde lo alto. Según Samir Joaquidaza, estudiante de doctorado de la Universidad del Cauca, esta imagen tiene que ver con las grandes inundaciones que sufre Colombia. Cuando está sucediendo eso, entonces tengo río abajo una sedimentación, porque tengo el suelo desnudo y el agua que llueve me está lavando el suelo y directamente está cayendo al río. La sedimentación hace que los cauces pierdan capacidad. Y en la medida que hay más lluvias, ríos como el Cauca y el Magdalena no tienen cómo transportar toda el agua que reciben. Por eso, también terminan desbordándose e inundando algunas regiones de Colombia. En medio de la deforestación que no se detiene, Norberto Quirá, gobernador indígena del Cabildo Puracé, ubicado en el macizo colombiano, considera que aún estamos a tiempo de buscar otras formas de trabajar la tierra para no seguir impactando los bosques, el agua y en general el valioso patrimonio natural que aún le queda a Colombia. Hemos venido como haciendo conciencia, ¿no?, con las personas de cómo tratar de tener cultivos, podamos tener ganado, pero también teniendo barreras de árboles. Es decir, que además de los cultivos y de las áreas para la ganadería, es importante que en estas montañas, como en otros lugares del país, demos suficiente espacio para que existan bosques y selvas. En la medida en que podamos conciliar de la mejor manera posible esos dos aspectos que son la conservación y la producción, podemos garantizar la supervivencia no solamente de la humanidad y sus formas de utilización, sino también de los ecosistemas que le dan soporte. De la salud que tengan nuestras montañas y en general todos nuestros recursos naturales, depende y dependerá nuestra propia salud y la de muchos ríos que corren por Colombia. Señor, y en la próxima entrega veremos cómo se construyen viviendas en terrenos reservados para las inundaciones y el peligro de casi 800.000 personas en el valle.